Bienvenidos a nuestra certificación por competencias, oficial de cumplimiento en el sector de la Superintendencia de Sociedades. Prepárate para elevar tu carrera a nuevos niveles de excelencia. Somos pioneros en Colombia. Presentamos la primera certificación por competencias para oficiales de cumplimiento sector Superintendencia de Sociedades. Descubre los requisitos y beneficios exclusivos que nuestra certificación ofrece a los profesionales de cumplimiento. Obtén el reconocimiento que mereces y destaca en tu campo laboral. Además, nuestra certificación está avalada por el Organismo Nacional de Acreditación de Colombia, ONAC, garantizando la calidad y la relevancia de nuestro programa. En un mundo cada vez más complejo y regulado, la figura del oficial de cumplimiento desempeña un papel fundamental en la protección de las organizaciones contra riesgos legales y financieros. Es por ello que la certificación por competencias del oficial de cumplimiento sector Superintendencia de Sociedades es un paso fundamental para destacar en este campo tan excelente. Esta iniciativa marca un hito en el cumplimiento en Colombia y ofrece a los profesionales la oportunidad de demostrar su excelencia. ¿Listo para dar el siguiente paso en tu carrera de cumplimiento? Aprovecha y certifícate. Adquiere y eleva tu perfil profesional con una certificación respaldada por la ONAC, que garantiza la calidad, la relevancia de tu formación y tu experiencia en cumplimiento. No pierdas la oportunidad de impulsar tu carrera con nuestra certificación por competencias. Inscríbete hoy mismo y prepárate para alcanzar tus metas profesionales. Certificación por competencias para oficiales de cumplimiento sector Superintendencia de Sociedades. Para más información, visita nuestro sitio web o contáctanos directamente. Somos la Asociación Colombiana de Oficiales de Cumplimiento, unidos creando un futuro justo y transparente. Muy buenas tardes a todos, bienvenidos una vez más a estos espacios de formación por parte de la asociación. Me presento, mi nombre es Catherine Oliva, directora de Compliance de la asociación, y para mí es un honor nuevamente darles la bienvenida a nuestro webinar titulado hoy Generalidades del Intercambio Automático de Información sobre Cuenta Financiera, CRS y FATCA. Una vez más, como asociación, apreciamos su presencia e interés en participar en este espacio de aprendizaje y sobre todo de crecimiento profesional que nosotros como asociación le brindamos. Quiero invitarlos de verdad a todos los que están aquí presentes que escriban por el chat y que escriban de qué parte del país se conectan o si están por fuera del país. ¿De qué país nos están saludando? A los que están aquí presentes. Bienvenida Marisabel, bienvenida Cindy, bienvenido Cristian, Melissa, bienvenidos a todos los que se van conectando a nuestro webinar. De verdad para nosotros es un honor contar con estos espacios de formación. Cali, Medellín, Neiva. Muy bien, tenemos todo el territorio colombiano. Aprovecho también, quiero invitarlos a los que aún todavía no hacen parte de la asociación a afiliarse sin ningún costo. En nuestra pantalla aparece el código QR para realizar dicha afiliación. Así que los invito a los que todavía no hacen parte de la asociación a afiliarse. Muy bien. Listo, ok. Estimados miembros de ACOFICUM y oficiales de cumplimiento que nos acompañan en este espacio de formación, quiero, antes de iniciar el webinar, presentarte la siguiente información que encuentras en pantalla acerca de la certificación. Listo, bueno, mire, en pantallas vas a encontrar una pieza publicitaria. Nuestra Asociación Colombiana de Oficiales de Cumplimiento como organismos certificados hace pocos meses por la ONAC ha desarrollado la siguiente certificación. ¿Otorgadas a quién? Otorgadas a los oficiales de cumplimiento, a profesionales de gestión de riesgo o a aquellos que estén relacionados con el cumplimiento normativo de SAGRILAC. ¿Para qué? Para certificar sus competencias a través de ¿qué? Así se llama la certificación. Esquema de certificación oficial de cumplimiento sector superintendencias de
sociedades. Como asociación nosotros estamos trabajando en los demás sectores, pero por el momento somos el único organismo que actualmente tiene esta certificación. ¿Para qué? Para otorgarle la certificación a todos los oficiales de cumplimiento que figuran en las diferentes organizaciones vigiladas por la Superintendencia de Sociedades. Ahora, ¿qué es este esquema de certificación? Este esquema tiene como objetivo certificar que los profesionales como tú, oficiales de cumplimiento, consultores, cuenten con las competencias requeridas para el ejercicio de sus funciones. ¿Qué te va a brindar esto? Una mayor confianza en el sector respecto a tu capacidad profesional. Ahora, yo te digo, ¿por qué necesitas esta certificación? Estamos en un mundo competitivo, ¿cierto? Esta certificación a ti te va a posicionar como un experto reconocido, dándote una ventaja significativa frente a otros profesionales. Sabemos y entendemos de que hay una alta demanda de oficiales de cumplimiento y esto a ti te va a reconocer como una diferenciación profesional dentro de tu carrera. Asimismo, te va a brindar una credibilidad y confianza y sobre todo muchas oportunidades de crecimiento en el plano profesional. Aquí en pantalla también pueden mirar los costos de la certificación. El primer costo corresponde a 650,000 pesos. En este paso vamos a hacer una inscripción. Evaluamos todo lo que son los requisitos y toda la documentación que tú tienes como oficial de cumplimiento en cuanto también a la experiencia que ya vienes ejerciendo desde hace años. Una vez que nosotros evaluamos todos estos requisitos, toda la experiencia, toda la documentación, en caso de que salga favorable, pasas al siguiente paso, en ese paso se procede a la cancelación de los derechos del examen. Los derechos del examen tiene un costo de 1.300.000 más IVA. Aquí en este paso realizas el examen para obtener tu certificación. Si no apruebas el examen para la certificación, puedes volver a presentarte y cancelar nuevamente el mismo valor correspondiente a derechos de examen. La primera convocatoria que nosotros tenemos para lanzar a los primeros oficiales certificados es el 15 de agosto. Ahora, los primeros oficiales certificados a nivel de Colombia serán reconocidos públicamente para que las organizaciones los conozcan y sobre todo el gremio empresarial. Es decir, van a salir con un plus y con un nivel único de que están certificados frente a esas competencias. Así que, miembros, no dejes pasar esta oportunidad para certificarte y diferenciarte en el mercado profesional. Para más información y detalles, todos los que estén interesados pueden contactarnos a través del link de chat que vamos a compartir dentro de poco. Harás todos los canales de comunicación para nosotros brindarte una asesoría. Listo. Ahora sí, entrando en materia con respecto al tema del webinar, hoy contaremos con la presencia del doctor Juan Daniel Parras, un experto reconocido quien compartirá su experiencia sobre generalidades del intercambio automático de información sobre cuentas financieras, CRS y FATCA. Juan Daniel Parras, nuestro doctor, es un abogado especialista en Derecho Tributario y Gestión Pública Territoriales de la Universidad Javeriana. Además, cuenta con una maestría en Gobierno del Territorio y Gestión Pública de la misma universidad. Es socio director de la firma y cuenta con más de 8 años de experiencia en tributación y cumplimiento de obligaciones formales ante la Administración Tributaria y entidades públicas. Fue asesor del director general de la DIAN. En la DIAN se desempeñó como jefe del Grupo de Intercambio Internacional de Información en materia tributaria. Asimismo, fue miembro del equipo negociador de convenios para evitar la doble imposición tributaria. Así que le demos muchísimo al doctor Juan Daniel Parras. Asimismo, algo muy importante tenemos aquí, que tenemos que aprovechar todos los que están aquí presentes, que el doctor lideró el grupo de trabajo encargado de la reglamentación del concepto de beneficiario final y la creación del registro único de beneficiarios finales. Así que aprovechemos este espacio que vamos a tener con el doctor. Él en su momento le contará un poco más de su experiencia, pero básicamente el objetivo de este tema es conocer la normatividad aplicable a todas esas entidades sujetas a este tipo de reportes, las obligaciones formales y las sanciones
hagan este tipo de reportes. Así que una vez más, gracias por su presencia, gracias por todos los que están aquí presentes y sin más preámbulos, le doy la palabra al doctor Juan Daniel Parra. Adelante, doctor. Muchísimas gracias. Bueno, buenas tardes para todos. Un pequeño problema tecnológico, pero ya lo logramos solucionar. Muchas gracias a las 42 personas que nos acompañan esta tarde para hablar de este tema. Para mí muy interesante, para ustedes y algunos de ustedes seguramente un tema nuevo. Muchas gracias, Catherine, por tu presentación. Muchas gracias al doctor Luis Carlos Mellado, presidente de la Asociación Colombiana de Oficiales de Cumplimiento, por la invitación a compartir esta tarde, esta hora y media con ustedes. La idea principal, y cuando hablamos con el doctor Luis Carlos de esta sesión, era principalmente que se conocieran algunas generalidades del intercambio automático de información sobre cuentas financieras, CRS y FATCA, sobre todo y principalmente porque conozco muchos oficiales de cumplimiento que tienen mucho conocimiento de SARLAP, SAGRILAP, PTTE, muchas obligaciones formales que tienen las entidades respecto, digamos, de temas de conocimiento del cliente y demás. Sin embargo, cuando uno habla de CRS y FATCA, muchos oficiales de cumplimiento pues se quedan y en blanco y no tienen conocimiento de este tema. Catherine un poco hablaba de mi pasado en la DIAN y del Registro Único de Beneficiarios Finales, que seguramente más de uno de ustedes lo sufrió un poquito el año pasado en el conocimiento del beneficiario final, en el reporte correspondiente, pero hoy no vamos a hablar de esto, sino vamos a hablar de CRS y FATCA, que son dos tipos de intercambio automático de información de cuentas financieras que se debe realizar. Y un poco el título, digamos, de lo que vamos a ver hoy, cuáles son esas instituciones financieras sujetas a reportar CRS y FATCA. Cuando hablamos de institución financiera sujeta a reportar, nos perdemos un poco en si una cooperativa puede ser una institución financiera sujeta a reportar CRS o FATCA, si una fiduciaria está obligado, si solamente son los bancos, cuáles son las instituciones financieras que están obligadas a reportar CRS y FATCA. Y para eso, y la idea, como se los comenté desde el principio, no es hacer una sesión solamente de cátedra, donde solamente yo hable y ustedes escuchen, sino la idea es que sea mucho más dinámico, podamos hacer preguntas, las preguntas las pueden ir haciendo en el chat, podemos ir hablando, la persona pues que quiera hablar pues pide la mano y conversamos. Y para empezar, digamos, y conocer un poco de la población que está hoy en esta sesión, me gustaría conocer, y si pueden hablar, qué entienden o qué conocen ustedes de estos estándares de CRS y FATCA y de intercambio internacional de información. Si alguien de pronto ya lo ha aplicado en su entidad, si es la primera vez que lo conoce. Esto, digamos, con el fin de que podamos ver en qué detalle revisamos este tema de CRS y FATCA. Entonces, no sé, el que quiera hablar, si alza la mano y le abrimos el micrófono, por favor. ¿Alguien se atreve a comentarnos qué entiende, qué sabe de CRS y FATCA, si de pronto no sabe absolutamente nada y lo revisamos desde cero? María Alejandra dice, no lo conozco. Muchas gracias, María Alejandra. Bueno. Primera vez que lo escucho, Cindy, muchas gracias. Carolina, nuestra entidad vigilada por la Superintendencia Financiera de Colombia, ya conocemos el tema, hemos venido reportando hace algunos años.
en el desarrollo del espacio me gustaría conocer el fundamento normativo donde se indica que las obligaciones derivadas de FATCA y CRS para las entidades vigiladas por la superfinanciera recaen sobre el oficial de cumplimiento. Una muy buena pregunta porque desde ya te la respondo, no recae sobre el oficial de cumplimiento, es una obligación que es ante la DIAN, pero no recae sobre el oficial de cumplimiento, sino la debe, digamos, cumplir la entidad vigilada. Tengo nociones, pero no se conoce cómo se realizan los reportes. María Isabel, muy buena pregunta. Sin embargo, el día de hoy no vamos a revisar cómo se realizan los reportes. Vamos a ver de forma general cuáles reportes se deben realizar, qué entidades están obligadas a realizarlo, pero no puntualmente cómo se realiza un reporte. Claudia, muchas gracias. Es nuevo para mí. Entonces, muchas gracias por las respuestas. Jonathan nos indica lo que tengo entendido sobre ese saldo de los productos financieros que tienen los extranjeros en nuestro país. Una buena aproximación, Jonathan, un poquito más. Lo vamos a ver en detalle de cuáles son esas cuentas entonces reportables. Entonces, bien, para que no nos coja la noche, pues vamos a empezar con la presentación. Esta presentación desde ya, porque sé que van a preguntar, esta presentación es de ustedes, se las vamos a enviar a sus correos donde se registraron y la idea es que si tienen dudas o comentarios, pues me puedan obviamente escribir en la última diapositiva y desde ya les digo, vamos a tener la posibilidad, o van a tener ustedes la posibilidad de tener mi contacto, mi correo, mi celular, van a poder visitar la página web de mi firma que se encarga principalmente del intercambio internacional de información sobre cuentas financieras CRS y FATCA, y pues obviamente del beneficiario final y del registro único de beneficiarios finales. Para que todos lo sepan, no tengo acceso o no puedo ver el chat con las preguntas, entonces te pediría a Catherine o al equipo que si hay alguna pregunta que van haciendo, pues sería bueno también irlas respondiendo. Me confirman por favor si la presentación se ve en pantalla completa o no la están viendo en pantalla completa. Ya, tal vez ahora sí. Doctor, ya los audios están activados para que puedan hacer las preguntas directamente. Perfecto, listo, buenísimo. Entonces yo después de cada diapositiva voy a dar un espacio de 10 segundos por si quieren hacer la pregunta y si quieren hacer preguntas, así podemos ir pasando a la siguiente diapositiva. Muchas gracias, Catherine. Como lo mencionaba Catherine, mi experiencia laboral, trabajé 4 años en la firma Vergara Urrutia, que seguramente ustedes la conocen. Trabajé 4 años y medio como asesor del director general de la DIAN, donde pues estuve encargado del equipo de intercambio internacional de información, tanto en intercambio automático, donde hace parte CRS y FATCA, como 2 tipos de intercambio diferentes, que es espontáneo y previa solicitud, y pues hice parte del equipo negociador de los convenios para evitar la doble imposición tributaria que firmamos con Brasil, Holanda, Luxemburgo y Uruguay, y lideré el equipo de trabajo encargado de regular y reglamentar el concepto de beneficiario final y el registro único de beneficiarios finales, así como el sistema de identificación de estructuras sin personalidad jurídica. Actualmente soy socio director en la firma Parpal Abogados, que como se los mencionaba, se centra principalmente en el cumplimiento de obligaciones formales ante la administración tributaria, como CRS, FATCA, registro de beneficiarios finales y precios de transferencia. Bien, vamos a empezar entonces con cuál es la normatividad FATCA que es aplicable y qué es FATCA, ¿cierto? Muchas veces hemos escuchado que FATCA es el intercambio de información que tenemos con Estados Unidos, ¿cierto? Otras veces vemos que o escuchamos que FATCA es el intercambio de cuentas financieras que tenemos con Estados Unidos. Y en realidad FATCA es uno de los tipos de intercambio de información que tenemos con Estados Unidos. La ley 1066 de 2013 permitió que entrara en vigencia el acuerdo de intercambio internacional de información entre Estados Unidos y Colombia, que estaba firmado desde el 2001, ¿cierto? Es decir, 12 años después entró en vigencia este acuerdo
Y lo que permite ese acuerdo de intercambio de información entre Estados Unidos es el intercambio en sus diferentes modalidades. Como se lo mencionaba anteriormente, existe intercambio automático de información donde se encuentra FATCA, ¿cierto? Que es las cuentas financieras por la ley de Foreign Account Tax Compliance Act de Estados Unidos. También permite el intercambio previa solicitud, y es que Colombia le solicite información a Estados Unidos respecto de un contribuyente colombiano. Supongamos Juan Daniel tiene una casa en Estados Unidos y no la está declarando en su declaración de activos en el exterior. Colombia, a partir de esta ley 66/2013, pues puede pedir información a Estados Unidos, y también existe el intercambio espontáneo de información donde las administraciones tributarias, entre ellas de forma espontánea, pueden intercambiar información. Entonces, a partir de este gran acuerdo de intercambio internacional de información, se dio el acuerdo entre Estados Unidos y Colombia para la implementación de la ley FATCA. Este acuerdo está regulado a través de 3 resoluciones principalmente: la 60 de 2015, la 1386 de 2016 y la 04 de 2020. Existe una circular externa 27 del 2017. Hay un anexo de debida diligencia que vamos a entender un poquito más adelante, y es el que permite identificar o verificar cuándo una cuenta es reportable o no reportable. Hay un anexo de exclusiones respecto de instituciones financieras y cuentas reportables. Y para la persona, por ejemplo, que me preguntaba del reporte como tal, en el caso de FATCA, es importante el formato 2218. Vamos a ver más adelante entonces cuáles son las instituciones financieras que están sujetas a reporte bajo FATCA. Pero hay una pregunta que desde ya les dejo, y es: esas entidades, y vamos a entrar a revisar más adelante cuáles son esas entidades que ustedes son oficiales de cumplimiento, tienen la responsabilidad 58, ¿cierto? Y la pregunta, ¿por qué surge? Porque en ninguna resolución o reglamentación de FATCA existe la responsabilidad 58. Sin embargo, cuando uno va a las responsabilidades que ha expedido la DIAN en el RUT, pues existe esta responsabilidad 58. Acá tengo 2 links, ¿cierto? El primero es, les quiero mostrar, y me confirman si ya están viendo mi pantalla. Les quiero mostrar la página de intercambio internacional de información. Esa página de intercambio internacional de información, pues esa normatividad que yo les acabo de decir, pues está en la página de intercambio internacional de información, donde trae la ley, digamos, que permitió entrar en vigencia el acuerdo, las resoluciones, sus anexos correspondientes, ese acuerdo FATCA que firmó entre Colombia y Estados Unidos, una guía de presentación y corrección, digamos, del formato 2218, y unas preguntas frecuentes que llevan al link del Servicio de Rentas Internas de Estados Unidos. Y ahora bien, entonces, respecto a las responsabilidades, vamos a abrir esta página porque es importante que la tengan presente. Si ustedes identifican que su institución financiera o la entidad que ustedes son oficial de cumplimiento son una entidad que está obligada a reportar FATCA, pues lo que van a tener que hacer es incluir también la responsabilidad 58 en su RUT. ¿Vale? Entonces, me quisiera, antes de continuar, que me dijeran, ¿son oficiales de cumplimiento o trabajan en qué tipo de entidades? Si quieren, me pueden escribir, pueden hablar, como ustedes prefieran. Oficial de cumplimiento vigilada por la Superintendencia Financiera de Colombia, María Isabel, Cooperativa de Ahorro y de Crédito, Birmania Brown, oficial de cumplimiento de una fiduciaria, Sector Real también está aquí incluido. Listo, perfecto, muchas gracias. Entonces, vamos a pasar a ver cuál es esa normatividad, entonces, ya no aplicable en FATCA, ¿cierto? FATCA, para que lo tengan ustedes presentes, un intercambio de información de cuentas financieras entre Colombia y Estados Unidos. Eso es FATCA, ¿vale? Que hay que cumplir con una serie de requisitos, y vamos a entrar a identificar más adelante si somos una institución financiera sujeta a reportar FATCA y CRS
y adicionalmente si tenemos que identificar entonces cuando tenemos cuentas reportables o no. Ahora bien, vamos a ver la normatividad en materia de CRS. Así como existió y se dio una ley para FATCA, más que para FATCA, para el Acuerdo de Intercambio de Información entre Estados Unidos y Colombia, existe o se expidió una ley 1061 de 2013 para la Convención sobre Asistencia Administrativa Mutua en materia fiscal. Y esa convención lo que permite hoy en día es que Colombia tenga la posibilidad de intercambiar información nuevamente en sus tres modalidades con más de 141 países, ¿cierto? En materia de CRS, digamos en previa solicitud o espontáneo, esa convención permite casi que con 200 jurisdicciones el intercambio de información. Pero nuevamente, así como FATCA es como una especie del acuerdo entre Estados Unidos y Colombia, CRS es una especie de intercambio de información entre Colombia y estos casi 200 países. Entonces, el primer punto que vamos a ver es cuáles son esos países con los que se puede intercambiar de forma general Colombia y realizar intercambio internacional de información. Entonces, si me dan un segundo, ya esta página la cambiaron. Y aquí vamos a poder ver. Bueno, un segundo, ustedes, qué pena con ustedes. Vamos a poder ver entonces que los países con los que Colombia puede intercambiar información no solamente de forma automática, sino también previa solicitud, pues son 147 países, ¿cierto? La pregunta que uno muchas veces se hace es, ¿Panamá está incluido? Y Panamá es uno de los países que hace parte entonces de esa Convención sobre Asistencia Administrativa Mutua en materia fiscal. Y ahora bien, entonces vamos a ver cuáles son esos países que permiten el intercambio, no solamente de manera previa solicitud, sino también de manera automática. Y esos países, entonces, son los que vamos a tener que tener muy presente, porque son los países que, bajo el concepto de CRS, son países que son jurisdicciones reportables, ¿cierto? Pero vamos a ver más adelante que esta lista en realidad es muy aplicable para otros países, pero para Colombia no. Aquí en esta lista es importante mencionar, por ejemplo, que no se encuentra Venezuela. Y les pongo de presente este tema porque veíamos que alguno de ustedes, Juan, creo que fue el que dijo, si vamos a identificar que las cuentas reportables, el titular de la cuenta o el beneficiario final de la cuenta tiene que ser un residente fiscal en el exterior. En la mayoría de países, lo que se habla es que esta lista es la que va a permitir identificar si ese residente fiscal del exterior aparece o es parte de uno de los países de esta lista. Aquí vamos a ver que Venezuela no hace parte de esta lista, pero para Colombia es indiferente si Venezuela hace parte o no hace parte de esta lista y se va a tener que considerar esa cuenta que un residente fiscal venezolano tenga en una institución financiera de Colombia como una cuenta reportable. Entonces, aquí, digamos, de forma general, la idea es que esas resoluciones 119 de 2015 y 31 del 2017 que no están vigentes, ¿y por qué las puse también que no están vigentes? Porque la resolución 31 del 2017, por ejemplo, me hablaba y me excluía de reporte todos los fondos de pensiones y de cesantías, y ya esa resolución no está vigente.
Hay un anexo también de debida diligencia y un anexo técnico que me permite identificar esas cuentas reportables. Las resoluciones vigentes también las 04 del 2020, 78 del 2020 y 44 del 2021. Un anexo, digamos, de debida diligencia adicional de esas resoluciones 4 del 2020. No es que esté repetido, sino aquí la idea es que recordemos que tampoco están vigentes estos anexos de debida diligencia de esta resolución 119 del 2015 y dos anexos técnicos que son muy importantes y los vamos a ver al final de la sesión, que son los formatos 2430 y 2704. ¿Me confirmas, porfa, si hay preguntas en el chat? Listo, por ahora creo que no. Entonces, bien, vamos a ver en qué consiste el intercambio internacional de información FATCA y CRS. Entonces, nos vamos a parar en nuestra entidad, ¿cierto? Institución financiera. Ya vamos a ver cuáles son esos tipos de instituciones financieras que están obligadas al reporte. Vamos a ver que tenemos que identificar unas cuentas reportables, ¿cierto? Y esas cuentas reportables las vamos a enviar a la DIAN, ¿cierto? A través del sistema informático de la DIAN que dispone para el intercambio internacional de información. Ese intercambio internacional de información, digamos, ese reporte que enviamos a la DIAN puede tener dos respuestas. Puede tener una respuesta aceptada, es decir, que las validaciones del sistema pasaron, algo parecido, digamos, a la información exógena, o puede tener un mensaje de rechazo notificando que esa información que usted remitió pues tiene errores y que debe volver a remitirla nuevamente. ¿Qué hace la DIAN con la información? Porque no es solamente una entidad financiera, sino son 400 entidades financieras las que remiten información a la DIAN. Y aquí es importante recordar que para cada uno de los países que debemos remitir información, debemos enviar por archivos independientes. Esto lo que nos lleva es a que cada institución financiera, si por ejemplo tengo de 3 países, ¿cierto? Estamos aquí hablando del país B, C y D, B, C y D, pues toda la información que tengo de ese país va a llegar al sistema informático de la DIAN. La DIAN lo que va a hacer es que va a coger la información de todos los de todas las instituciones financieras que enviaron para el mismo país, lo va a capturar, lo va a unir y lo va a enviar así a la otra jurisdicción. Es decir, supongamos que yo aquí tengo información de Brasil y las 4 entidades financieras tienen información de Brasil, lo remiten a la DIAN a través de el Common Transmission System de la OCDE remite la información a Brasil y Brasil asimismo la recibe. ¿Hasta aquí alguna duda de cómo es el proceso de envío de la información de la institución financiera a la DIAN y de la DIAN al otro país? No, señor. Perfecto. Ahora bien, ¿qué puede suceder? La DIAN, entonces, es la autoridad competente A, remite la información a la autoridad competente B, que supongamos en este caso es Brasil, y Brasil se va a devolver a la DIAN y le va a decir, la información que usted me envió es información correcta, el estado del reporte es aceptado, ¿cierto? ¿Qué otros mensajes me puede enviar? Me puede decir, parte de la información está bien, pero parte de la información está mal. Una fecha de nacimiento que le puse de 1810, pues Brasil se va a devolver y me va a decir, esa persona pues no existe. Un número de identificación tributaria, vamos a ver más adelante la importancia del número de identificación tributaria de obtenerlo correctamente de ese residente fiscal del exterior, pues me puede decir ese número de identificación tributaria no corresponde. Entonces, una vez la DIAN tiene la información, pues vamos a pasar nuevamente casi que a este punto. ¿Y qué es lo que va a pasar? Cuando la DIAN obtiene la respuesta por parte de la otra jurisdicción, pues le va a decir, va a volver a hacer este proceso y le va a decir, ¿sabe qué? Brasil me dijo que el reporte que usted envió está bien, entonces tiene doble check, por decirlo así.
Oiga, usted ya tenía un cheque, institución financiera, de la primera vez que me envió la información, pero Brasil me dijo que la información que usted me envió, que pasó mis validaciones de forma y algunas de fondo, la información no está correcta, yo se la estoy devolviendo a usted para que la corrija, porque usted me puso un número de identificación tributaria que no correspondía, una fecha de nacimiento que no corresponde, me envió un saldo de que tiene 10.000 billones de pesos una persona natural en su cuenta porque usted se equivocó. Y ahí, ¿qué es lo que sucede? Pues usted va a tener que corregir la información, va a tener que presentar nuevamente la información y, por supuesto, pues pagar la sanción por corrección. Entonces, por eso es muy importante que en la presentación que hagamos desde el principio, este rechazo inicial, ¿cierto? Como lo llamamos en un primer momento antes de la fecha de vencimiento del reporte, la corrección de eso, pues no hay lugar a sanción. Sin embargo, la corrección, porque la otra jurisdicción se devolvió a solicitarme una corrección, pues hay lugar a sanción y para eso, digamos, vamos a ver más adelante las sanciones aplicables. ¿Es claro el tema de los dos cheques que hace la DIAN? Bueno, entonces, ¿qué pasa en el caso de un país como Venezuela? Venezuela no es un país al que Colombia le envía la información, porque como vimos en la lista, no le va a enviar Colombia la información a Venezuela porque no hace parte de las jurisdicciones, digamos, que hacen parte del estándar multilateral CRS, ¿cierto? Y es un punto muy importante porque en muchos casos las cooperativas de ahorro y crédito, las únicas cuentas que tienen reportable son cuentas de residentes fiscales venezolanos, ¿cierto? Entonces, imaginemos la cooperativa de ahorro y crédito hace el archivo o crea el archivo para Venezuela, se lo envía a la DIAN lo acepta y como la DIAN nunca lo envía a Venezuela, pues queda con un solo chulito. ¿Alguien tiene, digamos, o piensa qué es lo que podría pasar ahí? ¿Es suficiente con ese único chulo? ¿Debemos esperar que la DIAN me envíe ese segundo check o esa segunda validación de que la información está completa? Pues la respuesta es que no va a llegar un segundo chulo ni un segundo check, ¿vale? Entonces, únicamente con ese cargue inicial de información y que pase las validaciones del sistema de la DIAN en el momento inicial del cargue, es suficiente. Bien, entrando ya a revisar entonces cuáles son las instituciones financieras sujetas a reportar FATCA y CRS. En realidad son exactamente las mismas. Vamos a ver algunos casos muy particulares en donde se diferencia entre FATCA y CRS, pero para efectos generales de tener conocimiento si mi entidad es una institución financiera sujeta a reportar, lo primero que tenemos que tener claro es qué es una institución financiera para efectos FATCA y CRS. Entonces se trata de una institución de custodia, una institución de depósito, una entidad de inversión o una compañía de seguros especificada o específica. Por institución financiera de Colombia, y aquí es muy importante, sobre todo por el tema de las sucursales, vamos a ver que es cualquier institución financiera organizada bajo las leyes de Colombia, pero excluyendo sucursales de esta que se ubiquen fuera de Colombia. Entonces yo tengo una sucursal de mi entidad en Ecuador, pues eso no se va a tratar como una institución financiera de Colombia sujeta a reportar FATCA y CRS, porque esta sucursal pues está obligada a las normas de Ecuador. Y cualquier sucursal de una institución financiera que no haya sido constituida bajo las leyes de Colombia, si dicha sucursal se ubica en Colombia, entonces puede pasar un banco japonés, ¿cierto? Tiene una sucursal en Colombia, pues ese banco japonés, pues más de que no haya estado constituido en Colombia, tiene su sucursal ubicada en Colombia, está obligada, digamos, si se entiende como una institución financiera de Colombia. No está obligada a hacer el reporte porque ya vamos a ver si hace parte de las instituciones financieras sujetas a reportar. Bien, vamos a ver entonces en este primer punto cuáles son entonces estas instituciones de
custodia. No es que esté revisando aquí el celular, sino tengo algunas notas para que no se me vaya a pasar nada de lo que les estoy comentando. Bien, el primer punto, institución de custodia. Entonces, párense en su entidad, piensen como si estuvieran en su entidad y van a revisar si cumplen con estos requisitos para ser considerada una institución de custodia. Entonces, toda entidad que mantenga activos financieros por cuenta de terceros como parte sustancial de su actividad económica. Una entidad mantiene activos financieros por cuenta de terceros como parte sustancial de su actividad económica cuando la renta bruta de esa entidad atribuye la tenencia de activos financieros y a servicios financieros conexos es igual o superior al 20% de la renta bruta de la entidad durante el periodo más corto entre el periodo de 3 años concluido el 31 de diciembre anterior al año en que se efectúa el cálculo o el periodo de existencia de la entidad. Entonces, aquí es muy importante tener presente si su entidad cumple con estos requisitos para ser considerada una institución de custodia. Bien, la mayoría de casos en Colombia se enmarcan bajo el concepto de institución de depósito. Y bajo el concepto de institución de depósito, vamos a ver que es toda entidad que acepta depósitos en el marco habitual de su actividad bancaria o similar, ¿cierto? Pero acá hay un punto muy importante, sobre todo en el caso, por ejemplo, de las cooperativas, porque ¿qué se entiende por esa actividad bancaria o similar? Y la definición que nos trae el estándar, digamos, es que se entiende por una actividad bancaria o similar cuando en el marco habitual de su actividad y relación con los clientes, la entidad acepta depósitos u otras inversiones de fondos similares y desempeña regularmente una o varias de las siguientes actividades. Entonces, concede préstamos personales, ¿cierto? ¿Qué pasa con las cooperativas de ahorro y crédito? ¿Por qué para mí, digamos, en el 99.9% de los casos son instituciones de depósito? Porque permiten depósitos en el marco habitual, pero adicionalmente conceden préstamos personales, hipotecarios, préstamos a empresas u otros tipos de financiación y aplicación de créditos. En este caso, digamos, y si hay alguien de la cooperativa de ahorro y crédito que quiera hablar, pues lo escuchamos. Pero por este punto, digamos, creo que las cooperativas de ahorro y crédito, a pesar de que muchas de ellas, porque lo vi desde la administración tributaria, pues no están cumpliendo con esta obligación. Vamos a ver más adelante que es muy fácil para la administración tributaria identificarlas a partir de la lista que tiene publicada y es pública por la Supersolidaria, identificarlas, pues es importante que lo tengan presente. Pero pasando a qué otras actividades se entienden enmarcadas dentro de la actividad bancaria o similar, la compra, vende, descuenta o negocia cuentas deudoras, obligaciones a plazos, pagarés, órdenes de pago, cheques, letras de cambio, aceptaciones, otros títulos de deuda, emite créditos documentarios y negocia órdenes de pago expedidas a la orden, proporciona servicios fiduciarios, financia operaciones de divisa o celebra, compra o cede contratos de arrendamiento financiero o activos arrendados. Ese es el concepto de institución de depósito. Claro que sí. Birmania Brown, muchas gracias por hacer esa pregunta del activo financiero. De hecho, tengo aquí la definición de activo financiero. Si me dan un segundo, ya se las digo. Entonces, por activo financiero debemos entender segundo que esto se... Entonces, activo financiero comprende, Birmania, títulos valores, ¿cierto? Comprende rendimientos derivados de participaciones, activos de mercados de futuros, contratos de intercambio, contratos de seguro, contratos de anualidades o cualquier otro
rendimiento derivado de títulos, valores, participación en el capital, activos de mercado de futuros, permutas, contratos de seguro o contratos de anualidades. Ese es la expresión activo, lo que comprende la expresión de activo financiero. John dice, de casualidad está proyectando, es que no visualizo si estás proyectando, si estoy proyectando. John, me confirmas si lo estás viendo. No sé si la persona, María Isabel, nos quieras compartir de la cooperativa de ahorro y crédito, cómo ves la definición de institución de depósito y si ves que se enmarca dentro de las cooperativas de ahorro y crédito. Sí, señor, buena tarde. Sí se enmarca porque nosotros pues tenemos productos de depósito y como dices tú, ofrecemos crédito. Es más, en la normatividad de las cooperativas de ahorro y crédito se definen como entidades con actividad financiera. Perfecto. Muchísimas gracias, María Isabel. La idea un poco también se lo dije a Luis Carlos cuando empezamos a cuadrar este webinar, era pues que se pueda pasar la ola para evitar que las cooperativas de ahorro y crédito pues sean sancionadas, principalmente porque ya vamos a ver, y si tú pones simplemente Super Solidaria lista de vigiladas, pues aparecen todas las listas toda la lista pues, de las cooperativas de ahorro y crédito puntualmente, y pues la DIAN está iniciando una campaña de fiscalización a las cooperativas de ahorro y crédito puntualmente. Entonces es muy importante, digamos, que tengamos esto presente y pues ojalá pueda llegar a todos los oficiales de cumplimiento de las cooperativas de ahorro y crédito. Muchas gracias. Bien, ahora vamos a pasar al tercer tipo de instituciones financieras obligadas a FATCA y CRS, y son las entidades de inversión. Entonces, las entidades de inversión, por entidades de inversión tenemos que ver que son toda aquella entidad cuya actividad económica principal consiste en una o varias de las siguientes actividades u operaciones por cuenta o en nombre de un cliente. Y para esto vamos a ver que cuando hablamos de esa actividad económica principal, tenemos que tener presente que la renta bruta de la entidad procede principalmente de una actividad de inversión, reinversión y negociación de activos financieros, ¿cierto? Y cuando esa renta bruta de esa entidad generadas por las actividades correspondientes presente no supera el 50% de la renta bruta durante el periodo más corto nuevamente, del periodo de 3 años concluido el 31 de diciembre del año anterior a aquel en que se efectúa el cálculo, o el tiempo de existencia de la entidad. Esto lo que nos lleva es que vimos aquí atrás institución de depósito igual o superior al 20%, y en la entidad de inversión, pues lo que nos dice por esa actividad económica principal ya no nos habla del 20%, sino nos habla de un 50%. Entonces, ¿cuáles son aquellas actividades u operaciones por cuenta o en nombre de un cliente? Fondos de inversión colectiva, les pongo el caso. Transacciones con instrumentos del mercado monetario, cambio de divisas, instrumentos de los mercados cambiario y monetario, tipo de interés e índices, valores negociables o negociación de futuros de productos básicos, gestión individual o colectiva de carteras u otras operaciones de inversión, administración o gestión de activos financieros o dinero en nombre de terceros, o cuya renta bruta procede principalmente de una actividad de inversión, reinversión y negociación de activos financieros y la entidad está gestionada por otra entidad, que es una institución de depósito, una institución de custodia, una compañía de seguros específica o una entidad de inversión descrita en el subapartado anterior. Entonces es importante tenerlo presente porque no solamente, digamos, podría llegar a aplicar y tenemos que, digamos, abrir un poco nuestra forma de percibir que se trata por una institución financiera, porque por institución financiera también podemos tratar fondos de pensión, fondos de cesantías, fondos de inversión. Entonces, no solamente nos podemos guiar por la institución financiera o el concepto de institución financiera que son las, digamos, que por lo general llevamos
o tenemos presente, y es que si me vigila la superintendencia financiera, soy una institución financiera, y si no, no, porque vemos, por ejemplo, el caso de las cooperativas que, a pesar de que no están vigiladas por la superfinanciera, pues están obligadas o están dentro del concepto de institución financiera de FATCA y de CRS. Ahora bien, por favor, si hay algún comentario. No, doctor. Hasta el momento no hay preguntas. Perfecto. Listo. Ahora bien, vamos a hablar de las compañías de seguros específicas. Y las compañías de seguro específica, uno creería en principio que no hacen parte de una institución financiera, pero el concepto de FATCA y CRS, pues sí las incluye. Y por esto trae toda entidad que sea una compañía aseguradora que ofrece un contrato de seguro con valor en efectivo o contrato de anualidades o está obligada a efectuar pagos en relación con los mismos. Y ustedes leen esto y dicen, lo mismo que no me hubiera leído absolutamente nada, porque ¿qué se trata entonces de un contrato de seguro con valor en efectivo o un contrato de anualidad? Y solamente por un contrato de seguro, vamos a ver que es un contrato distinto del contrato de anualidad, conforme al que el emisor se compromete a pagar una suma de dinero cuando se verifique una contingencia específica que involucra fallecimiento, enfermedad, accidente, responsabilidad civil o riesgo para la propiedad. Pero esto, digamos, no me dice nada porque tenemos que ver qué compañía de seguro que ofrezca un contrato de seguro con valor en efectivo o un contrato de anualidad. Y ahora bien, la expresión entonces valor en efectivo significa el mayor valor entre, ¿cierto? Y esto es lo que me va a ver decir si ese contrato que yo estoy ofreciendo va a ser sujeto o no va a ser sujeto o me va a dar la calificación a mí de una compañía de seguro específica. El monto que el titular del seguro tiene derecho a percibir tras la cancelación, rescate o terminación del contrato, determinado sin reducir cualquier comisión por rescate o política de préstamo, ¿cierto? Entonces, si yo por ese seguro tengo derecho a percibir un dinero si cancelo o termino el contrato, y adicionalmente el monto que el titular del seguro puede pedir prestado en virtud o con respecto al contrato. Entonces, si cualquiera de estos dos puntos me genera, o el seguro que yo expido me genera alguno de estos dos pagos, pues yo voy a tratar ese seguro como un seguro con valor en efectivo y eso me va a llevar a mí a ser una compañía de seguro específica. ¿Es claro este punto hasta acá? Ahora bien, hablamos del contrato de anualidad. Es un contrato por el cual el emisor acuerda realizar pagos totales o parciales en un periodo determinado, referenciados a la expectativa de vida de una o varias personas naturales. La expresión también incluye los contratos que sean considerados como un contrato de anualidad de conformidad con la legislación, regulación o práctica de la jurisdicción, donde se celebra el mismo y por el cual el emisor acuerda realizar pagos por un periodo de años. Entonces, yo como compañía de seguros me comprometo a pagarle a usted pagos durante un periodo de tiempo determinado. Es importante tenerlo presente, vamos a ver más adelante, no todas, porque si viéramos todas, o sea, el curso que yo dicto para CRS y FATCA, las entidades financieras son de 25 horas, yo traté de traer aquí lo más importante para que ustedes se fuesen con la mayor cantidad de información posible, pero es importante que con la legislación, y como van a tener ustedes esta presentación, si les interesa ahondar en el tema, pues revisen también la normatividad específica aplicable. Ahora bien, vimos las cuatro, entonces, instituciones financieras sujetas o los cuatro tipos de instituciones financieras sujetas a reportar. Vimos la institución de custodia, la institución de depósito, las entidades de inversión y las compañías de seguro específicas. ¿Alguien a partir de eso pudo identificar si su entidad es una entidad sujeta a reportar CRS y FATCA? Para Isabel me imagino que sí, ¿no? Por la cooperativa. Pero no sé si alguien más haya podido identificar, por ejemplo, el sector real, muy
poco probable que le aplique, digamos, el tema de CRS y FATCA, pero no sé si alguien más, digamos, la fiduciaria, pues yo creo que desde antes lo tenía claro que le aplicaba, pues los bancos lo tienen súper claro también. ¿Ustedes qué pensarían si yo les digo que una caja de compensación podría entrar o no podría entrar bajo el concepto de institución de depósito? ¿Alguien quiere arriesgarse si una caja de compensación podría hacerlo o no? Una caja de compensación acepta depósitos, ¿cierto? Tiene unas cuentas las cajas de compensación, pero adicionalmente concede unos préstamos, ¿cierto? Sería interesante analizar si una caja de compensación entra dentro del concepto de institución de depósito o no. Carolina, ¿por qué no debería ser? Cuéntamelo. Si puedes abrir el micrófono, no hay ningún problema. Lo que pasa es que estoy como agripada, entonces no tengo una voz muy interesante. No, tranquila. Pero en principio considero que no capta como recursos del público para efectos de inversión. Entonces se me ocurriría pensar que podría no considerarse un activo financiero como tal. Perfecto. Lo que nos dice en institución de depósito es toda entidad que acepta depósitos en el marco habitual de su actividad bancaria o similar, ¿cierto? ¿Acepta depósitos? Tengo unas cuentas, ellos aceptan depósitos porque tienen unas cuentas de ahorro, digamos, para X, Y o Z finalidad, pero aceptan unos depósitos. Y cuando nos habla de actividad bancaria o similar, pues nos dice conceder préstamos personales, ¿cierto? Y yo una caja de compensación adicional a que acepto depósitos para que usted ahorre para X, Y o Z fin, no sé, después comprar su casa, comprar un carro, la educación de su hijo, pues también le conceda a usted préstamos como caja de compensación, ¿no? Aquí yo no estoy asegurando nada, digamos, y es simplemente para que uno vea, para que veamos como todo digamos, la magnitud a lo que podría llegar estos conceptos de instituciones financieras que muchas veces no las tenemos muy presentes. Ustedes pueden ir a mi LinkedIn también, aprovecho, y ahí tengo algunos tips, digamos, para que los tengan ustedes también muy presentes y puedan también guiarse un poco de ahí. Entonces, vamos a entrar a ver cuáles son esas instituciones financieras no sujetas a reportar, y nuevamente no me puedo traer todas los 40 tipos de instituciones financieras no sujetas a reportar, pero me traje, digamos, los que considero más podrían llegar a aplicar al público objetivo de hoy. Entonces, las primeras pues son las instituciones financieras que sean un organismo público. Aquí vamos a ver entonces las que no, ¿ya cierto? Ya vimos que habían de custodia, de depósito, de inversión, de seguros, pero puede ser que alguna de ellas no cumpla por tener ciertos requisitos y cumplir ciertos requisitos. Y la primera es una institución financiera que sea un organismo público, una organización internacional, un banco central que constituye una institución financiera no sujeta a reportar, hecha salvedad de un pago derivado de una obligación que traiga a causa de actividades comerciales como las desarrolladas por una compañía de seguros, una institución de custodia o una institución de depósito. ¿Qué caso les pongo acá? Fondo Nacional del Ahorro, ¿vale? Fondo Nacional del Ahorro es prácticamente un organismo público porque tiene el 100% de su titularidad es del gobierno nacional. Sin embargo, en la medida en que realiza actividades comerciales como las desarrolladas como una institución de depósito, ¿cierto? Pues esto va a llevar a que esté obligada y que no le aplique esa excepción, pero es importante, digamos, tenerla presente. Aquí me perdonan un poco
la cantidad de letra, pero es muy importante tenerla presente. Aquí hay algo relevante y es que puse FATCA, ¿cierto? ¿Y por qué es relevante y puse FATCA? Lo que hemos visto anteriormente aplica tanto para FATCA como para CRS. Esta institución financiera no sujeta a reportar solamente aplica bajo FATCA, ¿cierto? Es decir, que así cumpla con estos requisitos, el reporte bajo CRS va a quedar de todas formas aplicando. Y vamos a leer qué requisitos debe cumplir entonces la institución financiera para no ser una institución financiera que deba reportar bajo FATCA. La institución financiera debe estar autorizada y regulada según las leyes de Colombia. La institución financiera no debe tener lugar fijo de negocios fuera de Colombia. A tal efecto, un lugar fijo de negocios no incluye una ubicación que no sea anunciada al público y con base en la cual la institución financiera realiza funciones de apoyo exclusivamente administrativas. La institución financiera no debe buscar clientes o cuentavientes fuera de Colombia. A tal efecto, no se deberá considerar que una institución financiera ha buscado clientes o cuentavientes fuera de Colombia por el mero hecho de que la institución financiera opera un sitio web o anuncia en prensa escrita o en una estación de radio o televisión que se distribuye o transmite principalmente dentro de Colombia, pero que también se distribuye o transmite incidentalmente en otros países, siempre que el anuncio no indique específicamente que la institución financiera ofrece cuentas financieras o servicios a no residentes y no busque otro modo de conseguir clientes o cuentavientes que sean estadounidenses, ¿vale? Y aquí entonces estadounidense, recordemos que ¿por qué está estadounidense? Porque le estoy aplicando únicamente la ley FATCA. La institución financiera debe ser requerida por las leyes de Colombia para identificar a un cuentaviente residente, ya sea para efectos de llevar a cabo cualquier divulgación de información o retención de impuestos en relación con las cuentas financieras habidas por los residentes con el propósito de satisfacer los requisitos de debida diligencia. Y al menos el 98% de las cuentas financieras por valor mantenido por la institución financiera debe corresponder a residentes de Colombia. Y aquí, ¿por qué les traigo esta situación? Hablamos de una base de clientela local, ¿cierto? Que seguramente lo podríamos llegar a lograr en la mayoría de casos, pero cuando hablamos del 98% de las cuentas financieras, pues se vuelve un poco complejo. ¿Por qué se vuelve un poco complejo? Porque yo no le puedo decir a un cliente, usted no sea más mi cliente porque usted es residente fiscal, no sé, de Estados Unidos, y si yo lo pongo a usted como cliente mío, supongamos tenemos 100 personas y si tengo 3 clientes de Estados Unidos, ya voy a hacer una cuenta, una institución financiera sujeta a reportar. Se puede dar el caso, pero va a ser de difícil aplicación, sobre todo porque entonces yo tendría que restringir la entrada de titulares de cuentas diferentes a residentes fiscales colombianos y adicionalmente tendría que estar revisando el valor mantenido por estos. Les pongo un caso. Tenemos 100 personas, cada una con un peso, pero esa única persona que es residente fiscal de Estados Unidos ya no tiene un peso, sino tiene 10 pesos. Con ese punto, pues ya saltaríamos ese 98% de las cuentas financieras por valor mantenido y nos haría ser una institución financiera sujeta a reportar. Es claro, esta posibilidad de institución financiera no sujeta a reportar con una base de clientela local. Esto es muy importante porque a las cooperativas les podría llegar a aplicar cuando determinen claramente que sus residentes fiscales pues son 100%, por ejemplo, colombianos. Aquí hay otras, digamos, otros puntos adicionales a tener presente. Como ustedes se van a tener la presentación, pues es importante que determinen si llegan a cumplir con todas estos puntos. Ahora bien, vamos a ver otra posibilidad de que sea una institución financiera no sujeta a reportar y es un banco local, nuevamente bajo FATCA, ¿cierto? Bajo FATCA, es decir, para CRS no aplica, para CRS, que es un reporte independiente y diferente, vamos a tener presente esta posibilidad de institución financiera no sujeta a reportar. Y aquí nos hablan institución financiera que cumpla con todos los siguientes requisitos. Y es muy importante que leer todos los siguientes requisitos, así como seguramente ustedes lo vieron cuando estaban entendiendo el concepto del beneficiario final, vamos a tener que también tener aquí presente esto.
La institución financiera opera únicamente como un banco, una cooperativa de crédito, una institución cooperativa de crédito similar que opera sin fines de lucro, ¿cierto? El negocio de una institución financiera consiste principalmente en recibir depósitos y otorgar préstamos con respecto a un banco, a clientes minoristas no relacionados y con respecto a una cooperativa de crédito o organizaciones cooperativas de crédito similares, a miembros, siempre que ningún miembro tenga una participación superior al 5% de dicha cooperativa de crédito u organización cooperativa de crédito. ¿Vale? Importante tener en cuenta la participación del 5%. Si un miembro de la cooperativa tiene una participación superior al 5%, pues ya no va a estar dentro de las posibilidades de ser un banco local. Y la institución financiera satisface los requisitos previstos en los apartados A2 y A3 de la sección 3, siempre que además de las limitaciones sobre sitios web, y aquí esto, ¿por qué se los puse? Porque si yo les pongo simplemente los requisitos, ustedes después me van a decir, Juan Daniel, ¿de dónde salió eso? Entonces nos vamos a ir a los subapartados A2 y A3 de la sección 3 del anexo 2 del acuerdo FATCA, ¿cierto? Que ya vimos dónde se encontraba el acuerdo FATCA, para poder revisar si cumplimos también con esos requisitos y poder definir si estamos dentro del concepto del banco local o no bajo FATCA. Yo, ¿qué es lo que he visto, digamos, respecto de este punto? Nos faltan dos consideraciones adicionales, y es que muchas cooperativas de ahorro y crédito podrían estar, digamos, o cumplir con estos requisitos de banco local bajo FATCA, pero si no, ellos no conocen, y si ustedes no estuvieran hoy acá, no conocerían este punto de institución financiera no sujeta a reportar por ser un banco local, y cuando la DIAN va y les hace la visita o les manda la carta, pues simplemente dicen, no estoy obligado a reportar FATCA porque no, y punto. Pero es importante, digamos, tener presente esta situación, tener presente, digamos, esta posibilidad de ser una institución financiera no sujeta a reportar y revisar previamente que se cumplan con estos requisitos. La institución financiera no tiene más de 175 millones de dólares en activos en su balance de situación. La institución financiera y entidades relacionadas en su conjunto no tienen más de 500 millones en el total de activos en sus balances consolidados o combinados. Y entonces, aquí la pregunta es, ¿qué se entiende por entidad relacionada? Y ya les voy a decir qué se entiende por entidad relacionada. Entonces, cualquiera de las entidades controla a la otra o cuando ambas se encuentran bajo el mismo control. Para estos efectos, el control incluye la propiedad directa o indirecta de más del 50% del derecho de voto o del valor de una entidad. ¿Listo? Entonces, no podemos hablar del control bajo el concepto, por ejemplo, de beneficiario final, pero sí es importante tener en cuenta el concepto de entidad relacionada. Y cualquier entidad relacionada debe estar incorporada o organizada en Colombia, y cualquier entidad relacionada que sea una institución financiera, con la excepción de cualquier entidad relacionada que sea un fondo de retiro o una institución financiera con cuentas de bajo valor, debe cumplir con los requisitos establecidos en el apartado B de la sección 3 del anexo 2 del acuerdo FATCA. Hay un punto muy importante, y se los vuelvo y se los repito, aquí no están todas las excepciones de lo que se considera institución financiera no sujeta a reportar. Y voy a entrar rápido, estamos en la diapositiva 19, voy a entrar rápido a el portal de la DIAN para mostrarles, digamos, cómo vamos a encontrar cuáles son esas exclusiones de reporte. Entonces, en FATCA nos vamos a ir a este anexo 2, ¿cierto? El anexo de la resolución 60 de 2015 me dice cuáles son todas esas exclusiones bajo FATCA de entidades que se pueden considerar que no están sujetas a reporte o instituciones financieras no sujetas a reporte. Aquí vimos la de base de clientela local, ¿cierto? Aquí vimos la del banco local, institución financiera con cuentas de bajo valor, ¿cierto? Y aquí es muy importante, entonces, que revisemos
el tema de los $50.000. Más adelante vamos a ver las cuentas reportables para FATCA, pero desde ya les digo, digamos que ese anexo es fundamental. Y en CRS, pues vamos a ir a directamente la resolución 78 del 2020, en la que me va a decir cuáles son esas cuentas que se pueden, esas instituciones financieras que pueden estar excluidas del reporte. No vi si había alguna pregunta, ¿me puedes confirmar? Bueno, por ahora no. Están muy perdidos. No, doctora, hasta el momento no. Bien. Perfecto. Listo. Vamos a ver entonces también que en el banco local, pues me decían los $275 millones, instituciones financieras con solo cuentas de bajo valor. Y aquí, digamos, también podría llegar a aplicar a las cooperativas de ahorro y crédito. Una institución financiera que cumpla con todos los siguientes requisitos. Entonces, institución financiera que no sea una entidad de inversión, ninguna cuenta financiera mantenida por la institución financiera por cualquier entidad relacionada tenga un saldo o valor mayor de $50.000 y la institución financiera no tenga más de $50 millones en activos en su balance y la institución financiera y cualquiera de las entidades relacionadas en su conjunto no tenga más de 50 millones en el total de activos en su balance consolidado o combinado. Entonces, no sé si María Isabel, ¿qué piensas de este punto para las cooperativas? ¿Tú crees que alguien en la cooperativa puede llegar a tener un saldo mayor de $50.000? De pronto María Isabel se salió. Tengo en mi mente un concepto de empresa activa y empresa pasiva para efectos de la obligatoriedad de reporte o no determinada sociedad FATCA. ¿Puedes ampliar un poco ese asunto? Claro que sí. Ese asunto, Carolina, es de entidades no financieras pasivas y entidades no financieras activas. Ese concepto principalmente lo que nos va a llevar es a revisar si es importante y relevante conocer el beneficiario final de ese titular de la cuenta cuando es una entidad no financiera activa o es una entidad no financiera pasiva. ¿Qué pasa cuando es una entidad no financiera activa? Pues yo no voy a tener que revisar, y te adelantaste un poquito a las cuentas reportables, pero cuando soy una entidad no financiera activa, ¿cierto? Soy Avianca, voy y abro una cuenta en X banco y soy una entidad no financiera activa. Son varios los supuestos que se debe considerar cuando es activa y cuando es pasiva. El principal de estos es que el 50% más de sus ingresos vengan de actividades pues activas y no pasivas, como simplemente poner la plata en un CDT. En esos casos de entidades activas, pues yo no voy a tener que revisar si el beneficiario final es residente fiscal de una jurisdicción reportable o no, es decir, una jurisdicción diferente a Colombia. Cuando la entidad que vaya a abrir la cuenta o que es el titular de la cuenta es una entidad no financiera pasiva, es decir, que el 50% más de sus ingresos, siendo este uno de los 20 supuestos que hay para ser considerada una entidad no financiera pasiva, es el titular de la cuenta, pues voy a tener que revisar también si sus beneficiarios finales son residentes fiscales en una jurisdicción diferente en Colombia. No sé, Carolina, si es claro mi explicación respecto de esa diferencia de pasiva y activa, un poco rápida, sí, pero es principalmente ese punto. Sí, pero entonces ven, cuando, por ejemplo, el cliente de la entidad que está obligada a reportar FATCA, en ese cliente se logra identificar que eso no es una sociedad o una empresa activa, sino que es una entidad pasiva. Pero yo efectivamente al solicitarle los beneficiarios finales identifiqué que hay un US person, yo no estaría obligado a reportar a ese cliente mío, aunque tenga el US person, pero no lo tendría que hacer porque es una empresa pasiva. No, al revés. Si es una activa,
yo no reviso beneficiarios finales, ¿cierto? Y por Yo eso no reviso, pero recuerda que por otras obligaciones de las vigiladas, pues de sí acuerdo, pedimos. de acuerdo, pero espera un segundo. Entonces, Listo. en las activas yo siempre voy a tener que revisar beneficiarios finales por SARLAF, por SAGILAF, por CIPLAF, Eso. porque tengo que reportar en el RUC por cualquiera, ¿cierto? Listo. Yo la pregunta del millón que tengo que hacer siempre, y no he visto en ningún caso de los clientes que he tenido, es: ¿usted es una entidad no financiera pasiva o activa? Esa es la pregunta, la primera pregunta que yo debería hacerle siempre que sea una entidad la que va a abrir una cuenta, ¿cierto? Claro. Cuando me responde que es activa, pues yo tengo la información de sus beneficiarios finales porque yo estoy cumpliendo con SARLAF, CIPLAF o SAGRILAF, ¿cierto? Pero yo no tengo que, o sea, para efectos de FATCA o de CRS es irrelevante y la cuenta no es reportable simplemente porque uno de sus beneficiarios finales sea residente del exterior. Sin embargo, para efectos de la pasiva, y aquí para que todos lo tengan presente, si la activa o la pasiva, si la activa es residente fiscal en Colombia, pues ya check, ¿cierto? Y ya la dejamos así y no es una cuenta reportable. Si la pasiva, por su parte, es residente fiscal en Colombia o residente fiscal en el exterior, ¿cierto? Pues si es residente fiscal en el exterior, pues va a ser una cuenta reportable porque el mismo titular de la cuenta es una entidad que es residente fiscal en el exterior. Pero si es una pasiva que tiene residencia fiscal en Colombia, ¿cierto? Pues también tengo que, pues en principio uno diría, pues tiene titularidad en Colombia, pues yo no voy a identificar, o en principio no es una cuenta reportable, pero tengo que identificar entonces si Carolina, Juan Daniel, María Isabel son todos residentes fiscales colombianos, porque si no son todos residentes fiscales colombianos, pues va a poder ser una cuenta reportable. Igual en esa entidad no financiera pasiva del exterior, porque ¿qué es lo que pasa, Carolina? Que muchas veces entonces me paro yo solamente en decir, es una entidad no financiera del exterior, la reporto, no sé, a Estados Unidos, pero ¿por qué no revisaste también los beneficiarios finales de esa entidad pasiva? Que también, digamos, me puede dar indicios de la cuenta reportable, ¿vale? ¿Es claro, listo. Carolina? ¿Está ahí? Sí, ahora sí ya desenredé mi cabeza. Perfecto, sí estaba muy enredada. Muchísimas gracias, Juan Daniel. No, con mucho gusto. Listo, vamos a ver entonces cuentas reportables. Y Carolina se nos adelanta un poquito, pero esto es fundamental. Entonces, ¿qué hemos visto? Hemos visto instituciones financieras sujetas a reportar, ¿cierto? Custodia, depósito, inversión y aseguradoras. Hemos visto 3 casos, ¿cierto? Que son 3 de los 30 casos que existen. Si queremos revisar todos, me contratan y hacemos las sesiones de 30 horas de caso por caso. Pero por ahora vimos 3 casos. Vieron ustedes dónde están identificados el tema de dónde pueden revisar si su institución o su entidad puede estar excluida del reporte por cumplir ciertos requisitos. Ahora bien, nos vamos a parar en que somos una entidad sujeta a reportar, ¿cierto? No hacemos parte de ninguna de esas exclusiones y vamos a tener que identificar cuáles son esas cuentas reportables, ¿vale? Y para FATCA y para CRS aquí sí hay un cambio drástico en cómo debo identificarlas. Entonces, en las cuentas reportables, pues en FATCA me hablan de una cuenta reportable a Estados Unidos y me hablan de cuenta reportable a Estados Unidos, una cuenta financiera mantenida por una institución financiera de Colombia sujeta a reportar, que fueron las que vimos allá arriba, que no solamente las constituidas en Colombia, sino también las sucursales de entidades del exterior que estén ubicadas en Colombia, y mantenidas por una o más personas de Estados Unidos, ¿cierto? Entonces, es decir, una persona natural, una persona jurídica, una estructura que tenga un fondo que tenga una cuenta en Colombia, o por una entidad que no es de Estados Unidos con una o más personas que ejercen el control que sean personas especificadas de Estados Unidos. Y esto es lo que hablábamos con Carolina un poco. Entonces, ¿qué quiere decir? Residente fiscal de Estados Unidos en cualquiera de sus modalidades, natural, jurídica, estructura, lo que quieran llamar ustedes, va a ser de una vez una cuenta reportable. Pero adicionalmente lo que me dice es persona que ejerce el control que sea persona especificada de Estados Unidos. Y aquí es muy importante, digamos, leer
y entender esto bajo el concepto de entidad no financiera activa y entidad no financiera pasiva. Cuando leemos ese anexo 1 de debida diligencia, lo que nos dice la resolución FATCA es que la persona que ejerce el control es relevante siempre y cuando sea una entidad no financiera pasiva. Es decir, que si es una entidad no financiera activa, pues solamente voy a ver el titular, pero si es pasiva voy a ver también sus beneficiarios finales. Por eso les pongo aquí, después de la aplicación de los procedimientos de debida diligencia en el anexo 1 del acuerdo FATCA, hay un punto que es también muy relevante, no lo traje aquí porque nos gastaríamos todo el tiempo explicando esa debida diligencia entre una cuenta preexistente y una cuenta nueva. Hoy en día, digamos, en el aspecto práctico es irrelevante, porque la misma resolución pues dice que después de pasado 2 años de entrada en vigencia del acuerdo, pues ya prácticamente que esa diferencia entre cuenta preexistente y cuenta nueva, que es prácticamente qué tan a fondo debo ir yo en la identificación de las cuentas reportables, pues ya no existe. Entonces, ustedes van a ver en ese anexo del acuerdo FATCA esa diferencia entre cuenta preexistente y cuenta nueva. Les recomiendo no tenerla muy en cuenta. Para FATCA, y ustedes seguramente han escuchado mucho el tema de los $250,000, $50,000, quédense solamente con el tema de los $50,000. No se queden con el tema de los 250,000 de la entidad, nada. Solamente vamos a ver entonces cuáles son esas cuentas reportables bajo FATCA. Punto importante, esta no es la información que envía Estados Unidos a Colombia, porque muchas veces ustedes podrían copiar, pegar y decirle a un tercero, esta es la información, o en estos casos es que Estados Unidos envía la información a Colombia y es totalmente diferente, porque Estados Unidos, por ejemplo, no tiene en cuenta ese beneficiario final o persona que ejerce el control, empezando por ahí. En el caso de una cuenta de depósito, entonces el titular de la cuenta es una persona natural. Cuando el balance de la cuenta 31 de diciembre del año de reporte o 31 de diciembre de cualquier año previo de reporte haya excedido los $50,000, que es relevante tener en cuenta. He visto mucha gente que dice, es que yo el año anterior no tuve $50,000 a 31 de diciembre, mi cuenta no es reportable. No, señor, tiene que revisar si en el 2022 a 31 de diciembre su saldo de su cuenta fue de $50,000 o no. Y si fue de $50,000 o más, pues su cuenta ya quedó como chuleada. Es decir, que de ahí para adelante esa cuenta se va a reportar a Estados Unidos. Contrato de seguro con valor en efectivo, nuevamente cuando el titular de la cuenta sea persona natural, cuando el saldo del valor en efectivo de la cuenta 31 de diciembre, nuevamente, o a 31 de diciembre de cualquier año previo de reporte haya excedido los $50,000. Para los demás tipos de cuenta cuyo titular sea una persona natural no aplican saldos a 31 de diciembre, entonces vemos cuentas de custodia, vemos cuentas o entidades de inversión, ¿cierto? Cuentas de inversión. Y para el tema de las entidades, pues en ningún caso es relevante el saldo de la cuenta. ¿Es claro cuáles son esas cuentas que se deben considerar reportables bajo FATCA? Pues creemos que sí. Sí, es muy claro. Gracias. Listo. Ahora, ¿por qué se están saliendo? Viene lo más interesante, que son las sanciones. Ahora, bajo las cuentas reportables de CRS, y aquí entonces vamos a tener que revisar una persona natural que sea residente fiscal en una jurisdicción diferente a Colombia y Estados Unidos, es una persona reportable, tanto como entidad como persona natural. Entonces, si una entidad es, no sé, de Jamaica, de Venezuela, de Vanuatu, de España, titular de la cuenta natural o jurídica, vamos a ver que es una cuenta reportable, independientemente si tiene un peso o tiene 10,000 millones de pesos. Es importante también tener en cuenta nuevamente el concepto de persona que ejerce el control, que es igual a beneficiario final, y nuevamente la aplicación del concepto de entidad no financiera y entidad no financiera pasiva y activa, en la medida en que esto, digamos, va a cambiar las consideraciones de si debemos revisar el beneficiario final o no debemos revisarlo.
¿Quién no es una persona reportable bajo CRS? Entonces, una entidad pública, una organización internacional, un banco central, una institución financiera, una sociedad cuyas acciones se negocian regularmente en uno o más mercados de valores regulados, o cualquier entidad relacionada de una sociedad, digamos que sus acciones se negocian regularmente en un mercado de valores regulado. Ahora bien, vamos a entrar, y se me olvidó decirle a Luis Carlos que en este punto me gusta que las personas y las entidades tengan los autocertificados a la mano, porque es como un checklist. Y este checklist lo que consiste es en revisar si en la información que yo le estoy solicitando a mis clientes, tanto entidades como personas naturales, yo le estoy pidiendo toda esta información. De hecho, pues hay un pedazo muy corto que solamente aplica para CRS y FATCA, pero pues en el resto de casos creo que bajo el cumplimiento de SARLAF, SAGRILAF y CIPLAF, pues debería solicitarse esa información. Entonces, esta información no solamente al titular de la cuenta, sino también a las personas que ejercen el control, ¿cierto? ¿Y por qué es importante solicitarla? Porque cuando yo voy a identificar las cuentas reportables, si no tengo toda esta información, no lo voy a poder hacer. Principal, digamos, hueco negro, si lo quieren llamar, que he identificado en instituciones financieras durante este año es que no hay una comunicación correcta entre los comerciales y el tema de oficiales de cumplimiento. Cuando yo como oficial de cumplimiento voy a tener que identificar las cuentas reportables, si yo no tengo la información completa que debió obtener de forma completa y correcta el comercial, pues no voy a poder hacerlo. Entonces, nombre completo, razón social, dirección completa del domicilio, jurisdicciones de nacionalidad y residencia fiscal. Seguramente en muy pocos casos lo están pidiendo. Número de identificación tributaria equivalente funcional, no en Colombia, en el país donde esa persona natural o jurídica es residente fiscal. Fecha y lugar de nacimiento, pues la firma manuscrito digital hoy en día lo trae, digamos, la resolución de CRS, pero pues es ilógico porque ya en muchos casos pues no se firma ninguna autocertificación, sino se hacen o se utilizan otras formas de permitir la validación de que la autocertificación está siendo diligenciada por ese titular de la cuenta o persona que ejerce el control. En el caso de las entidades, nuevamente, para saber si es una entidad que no está sujeta a que su cuenta sea reportable, pues entidad pública, organización internacional, banco central o institución financiera. Y un punto muy importante que es el concepto o preguntar si es una entidad no financiera o entidad no financiera pasiva, porque esto lo que nos va a permitir es saber si tengo que revisar la residencia fiscal de los beneficiarios finales o no. Hasta aquí, ¿algún punto? ¿Una pregunta? Perfecto. Bueno, en la evidencia documental vamos a ver pues qué información o qué documentos son los que yo debería en principio tener. No son obligatorios en todos los casos, pero podría tenerlos como el certificado de residencia fiscal que emite un organismo público, documentación oficial emitida por un ente o organismo público que incluya el nombre o razón social de la entidad, como el certificado, digamos, de existencia y representación legal. El tema de los estados financieros para poder validar si corresponde a una entidad no financiera pasiva o una entidad no financiera activa, entre otros. La debida diligencia, entonces, cuando yo no tengo claro la residencia fiscal, que es muy probable que no lo tenga dentro de mi información, pues voy a tener que también revisar país de nacimiento, nacionalidad, dirección de residencia, número de teléfono, los procedimientos de conocimiento del cliente, la consulta al gerente comercial de la cuenta para saber si esa persona es residente fiscal en un país diferente a Colombia o no. Lo ideal es que no debamos, digamos, revisar indicios, sino que en el mismo autocertificado, pues el cliente nos diga de dónde es residente fiscal y el número de identificación tributaria. ¿Qué información voy a reportar entonces yo? Tanto en CRS como FATCA, entonces la información de la persona natural, ¿cierto? Cuando es una persona natural,
incluida las personas que ejercen el control, porque si esa persona que ejerce el control es residente fiscal en un país diferente a Colombia, pues voy a decir el nombre, domicilio, jurisdicción de residencia fiscal, números de identificación tributaria, fecha y lugar de nacimiento. Es importante, digamos que si ustedes van a actualizar los formatos de vinculación, pues dejen varios campos para las jurisdicciones de residencia fiscal o los números de identificación tributaria, porque una persona natural pues puede tener varias residencias fiscales, igual que las entidades. Entonces, en el caso de las entidades, pues la denominación o razón social, el domicilio, las jurisdicciones de residencia y los números de identificación tributaria. En el caso de CRS, pues yo voy a reportar el número de identificación tributaria en la institución financiera sujeta a reportar, el banco, la entidad, digamos, de inversión, la entidad de custodia, la entidad de depósito. Pero para FATCA existe un tema adicional que es el GIN, y es un número de identificación que cuando yo soy una institución financiera sujeta a reportar bajo FATCA, debo expedirlo ante el Servicio de Rentas Internas de Estados Unidos, que en la segunda, tercera diapositiva les puse cómo acceder a ese portal del Servicio de Rentas Internas de Estados Unidos. Número de dirección de notificación de la institución financiera sujeta a reportar. Bajo CRS, pues la jurisdicción a la que se remite el formato 2430, pues en FATCA no aplica porque solamente se puede remitir a Estados Unidos, pero en CRS, como puede remitirse a más de 200 jurisdicciones, independientemente si esa jurisdicción hace parte del acuerdo multilateral o no, pues es importante tenerlo presente. El número de cuenta o equivalente funcional para lo cual se debe tener clara la estructura utilizada internamente, el IBAN, el OBAN, u otros si no aplica ninguno de estos. La fecha de apertura o cierre de la cuenta es importante en el caso de CRS. En la información entonces a reportar, para pasarlo un poco, también hay que tener presente que siempre voy a reportar el saldo o valor de la cuenta al final del año objeto de reporte, lo mencionaba alguien al principio de la sesión. ¿Qué pasa si se cierra una cuenta durante el transcurso del año y yo he identificado que es una cuenta reportable? No es que simplemente ya no la reporte y ya. Para FATCA, pues se debe reportar la cuenta con el saldo antes de su cierre. Es decir, si yo voy y digo, ¿sabe qué? No quiero que me reporten esta cuenta a Estados Unidos, tengo $100,000 y los voy a sacar antes de que me reporten, pues usted, institución financiera, tiene que reportarlo con ese saldo antes del cierre, y para CRS se debe reportar la cuenta con un saldo en cero. Adicionalmente, la información en el caso de una cuenta de custodia, pues el monto bruto total de intereses pagados o debidos, el monto bruto total de dividendos distribuidos o debidos, y el monto bruto total de otros ingresos generados respecto a los activos mantenidos en la cuenta, en cada caso pagados o acreditados a la cuenta durante el año objeto de reporte, y el monto bruto total de la venta o reembolso del activo financiero pagado o acreditado a la cuenta durante el año objeto de reporte, con respecto al cual la institución financiera sujeta a reportar actuó como custodio, intermediario o representante de otra manera como un agente titular de la cuenta. En el caso de la cuenta de depósito, el monto bruto total de los intereses pagados o acreditados a la cuenta durante el año objeto de reporte. En el caso de la cuenta de inversión o contrato de seguro con valor en efectivo de anualidad, el importe bruto total pagado o debido al titular de la cuenta respecto a dicha cuenta durante el año objeto de reporte. ¿Qué pasa cuando una institución financiera, supongamos de Bolivia, viene y abre una cuenta en Colombia? Para FATCA, únicamente aplica para FATCA, deberíamos reportar esa cuenta a Estados Unidos, sin perjuicio de que la institución financiera pues no es una institución financiera de Estados Unidos. Tenemos que reportarla y vamos a indicar el nombre de la institución financiera no participante a la que ha realizado pagos y el importe agregado de los pagos, ¿vale? Entonces es importante tenerlo presente cuando una institución financiera no participante viene y abre una cuenta en la institución financiera sujeta a reportar colombiana. Los plazos de presentación. La mala noticia es que CRS ya pasó hace casi un mes, el 4 de junio, el plazo de reporte. Y la buena noticia es que en FATCA pues estamos a 26 días de empezar el plazo para realizar los reportes correspondientes, dependiendo del último dígito del NIT.
Las sanciones, hay varias sanciones. La primera es la del 658-3 del estatuto por no incluir la responsabilidad 54-58 en el RUT. Por cada institución financiera sujeta a reportar. Si yo soy un administrador, o sea, una fiduciaria, y tengo fondos, pues los fondos, en el NIT de los fondos, pues debo incluir también la responsabilidad 54-58, pues es una VT por cada día de retraso en la actualización de la información. El artículo 651, pues por no presentación de la información CRS, presentación extemporánea o contenido erróneo, que es hasta 7.500 VT, más o menos 353 millones, puede ser por año de reporte o diferentes errores que se cometan, digamos, es la misma sanción de la información exógena. En el tema de FATCA hay un tema, digamos, adicional que le aplica mucho a las entidades grandes y es que la IRS puede aplicar una retención del 30% de los pagos provenientes de Estados Unidos por el incumplimiento de FATCA. Adicionalmente, hay un conocimiento del cliente y, digamos, lo viví desde adentro, cómo la DIAN le da información a la superintendencia financiera cuando no se cumple de forma correcta, por ejemplo, con CRS y FATCA, y la superfinanciera pues va y revisa qué es lo que está sucediendo y por qué no se tiene la información completa. Si, por ejemplo, en el caso del beneficiario final, pues aplica para CRS y FATCA, pero también aplica para SARLAFT. Y hay un punto adicional y es el Código Penal en falsear documento público-privado cuando el cliente titular de la cuenta suministra información falsa. Va, no sé, un residente fiscal americano, da una información en el autocertificado y esa información que en el autocertificado pues es información falsa, pues es importante tener presente pues que puede dar prisión por dar información falsa. Los dos programas de auditoría que sé que la DIAN está implementando en este momento es la responsabilidad 54 y 58 en el RUT, cuando no presentan pues, los formatos 2704 y 2218. Si usted tiene la responsabilidad 54 y 58, por lo menos debe presentar el formato 2704, que es el CRS. La lista pública de instituciones con GIN, el IRS tiene una lista pública de instituciones que tienen este GIN y que la DIAN pues lo revisa. Lista de entidades vigiladas por la Supersolidaria y la Superfinanciera, digamos, es de público acceso y como se les decía respecto de las cooperativas de ahorro y crédito, pues lo que está haciendo la DIAN es revisa el RUT en el cuadro de la Supersolidaria contra la responsabilidad 54 y 58 en el RUT de cada uno de ellos, revisan si presentaron los formatos 2704 o no, y el que no, pues no sé si a alguno de acá les llegó una carta que era como simplemente diciéndole, le recuerdo que existe esta normatividad, posterior a ese existe la normatividad porque ya lo tienen identificado y pues le van a hacer la fiscalización de auditoría, lista de asociaciones o federaciones, medios de comunicación, denuncias anónimas, pasa muchísimo, una cooperativa se da cuenta que está cumpliendo y que las demás no están cumpliendo, le manda a la DIAN una lista con las cooperativas que no están cumpliendo para que lo sancionen. La presentación del formato 2430 y no del formato 2704. Este punto es muy importante cuando presenten 2430, que es para cada uno de los países donde tienen cuentas reportables. Al final de este reporte deben presentar un formato 2604 que es como un resumen de esos 2430 y la información, formato del conocimiento del cliente. Acá se los digo de una vez y es, van a pedir todas las autocertificaciones a todas las entidades que cumplan o no cumplan y la pregunta que se va a revisar de primera mano, lo que ya hemos hablado y es, no se pregunta si la entidad es una entidad no financiera pasiva o activa, porque eso es lo que permitiría identificar bien las cuentas y la actualización periódica de la información. Entonces, pues muchas gracias por su tiempo. Aquí dejo mis datos por si tienen más dudas, si quieren que hablemos de algún caso particular. En la página web pues, de la firma hay varias información que es muy relevante, no solamente en CRS y FATCA, sino también en beneficiarios finales. Y bueno, pues quedo súper atento a si tienen preguntas ahorita o si las quieren hacer después, pues se comunican conmigo. Les doy un tiempito si quieren por si le quieren tomar una foto. Doctor, tenemos preguntas en el chat.
Listo, entonces dame un segundo. En el chat, ¿qué preguntas tenemos? No veo. A ver, listo. Los depósitos de bajo monto son cuentas reportables bajo CRS. Arnold Bustos, muchas gracias por tu pregunta. Sí, recuerda que bajo CRS no importa si los saldos son bajos o altos, solamente bajo FATCA, que te deben tener al menos $50,000 o más en cualquier momento a 31 de diciembre, años previos o del año objeto de reporte. No sé, Arnold, si es clara la respuesta. Me indicas, por favor. Sí, muy claro. Muchas gracias. Gracias. ¿Qué pasa si tengo un US Person, pero ninguno superó los saldos de reporte para año objeto de reporte? No presento nada. Si quieres, después me escribes. Yo siempre sugiero que se presente un nil report, que es un reporte en el cual usted le indica o la entidad le indica a la DIAN y al IRS pues que no tiene cuentas objeto de reporte después de la verificación, pero si no reportas nada, pues no pasaría nada. Lo único es que tienes la responsabilidad 58 en tu RUT y pues la DIAN podría llegar a decir por qué teniendo la responsabilidad 58 no me reporto cuentas. Entonces siempre sugiero por lo menos remitir un nil report. Ok, gracias. Perfecto. Y Carolina, pues muchas gracias a ti por tus preguntas. Y bueno, muchas gracias a todos por este espacio. No sé si alguien tenga alguna otra pregunta adicional. Ahí están mis datos. Y bueno, con mucho gusto pues les resuelvo las dudas, siempre y cuando no sean tan complejas. Ok, muchísimas gracias. Llegamos al final de nuestro webinar. No sé si hay alguna otra pregunta que realizar. Queremos agradecerle, bueno, a todos sinceramente por su participación activa y su interés en este importante tema. Un agradecimiento especial a ti, Juan, por tu excelente presentación y por compartir tu valiosa experiencia con nosotros. Te recordamos que el webinar es de parte de nuestro compromiso continuo para todos ustedes, recursos y oportunidades brindando. Si requieren algún servicio o alguna información por parte del ponente Juan Daniel, ahí está su contacto. Sin embargo, les vamos a enviar a sus correos toda la información y la presentación del doctor. Si tienen alguna pregunta adicional con respecto a nuestra asociación, con nuestras afiliaciones o certificaciones, también no duden en ponerse en contacto con nosotros y con mucho gusto lo atenderemos. Así que nuevamente, mil gracias por su asistencia y su participación en este webinar. Que tengan una feliz resto de tarde. Aquí están los contactos. Muchísimas gracias, Juan. Hasta luego, gracias. Que estén bien. Somos la Asociación Colombiana de Oficiales de Cumplimiento, unidos creando un futuro justo y transparente.